Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario, y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 21 de noviembre. Y está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. En el pasaje anterior, Jesús, al acercarse a Jericó, había curado al ciego. Ahora toma posesión de la ciudad y atraviesa como vencedor. Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. Eso lo dice el libro de Josué, capítulo 6, versículo 26. Así exclama Josué con verdad. Aunque resulta que fue la ciudad reconstruida más pertinazmente en Palestina. La ciudad inexpugnable ha caído. El ojo ha sido curado, la luz entra en el corazón y disuelve su dureza. La tiniebla del hombre se ha disipado como por acción de un rayo. La ignorancia antigua cede el puesto a la sublimidad del conocimiento de Jesús el Señor. El hombre queda conquistado. Rahab, la prostituta que acogió a Israel en Jericó, en Josué capítulo 2, versículo 1 siguiente, fue la única salvada con su familia. Esto lo dice en Josué capítulo 6, versículo 17 siguiente. Ahora Zaqueo el publicano, que acoge al verdadero Israel en camino hacia Jerusalén, es el primero en ser salvado. De su familia forman parte todos los perdidos de la tierra que por estar en esa condición encuentran al Salvador. La prostituta del capítulo 7, versículo 36 siguiente, con variantes femeninas, es semejante a Zaqueo. Los publicanos y las prostitutas llegan antes que nosotros al reino prometido, dijo Mateo en el capítulo 21, versículo 31. Había un hombre. La escena es semejante a la entrada de la pecadora en la casa del fariseo. Había en la ciudad una mujer llamado Zaqueo. Significa el puro, pero si es abreviatura de Zacarías, significa Dios recuerda. Jesús es el Dios que salva. Él se acuerda de todo lo que está perdido y trata como puro a todo el que es inmundo, porque tiene el poder de purificar con su amor. Ya ningún hombre puede ser declarado impuro, porque Dios lo ha purificado con la sangre del Hijo. Zaqueo, pecador inmundo a quien Dios no puede dejar de recordar y purificar, es el hombre de cada uno de nosotros. Jefe de publicanos, archipublicano, a los ojos de todos es un archipecador, en contraposición al fariseo, al justo. Acerca de los publicanos, tema recurrente en Lucas. Rico,
Sí, como publicano está excluido de la salvación según la ley, como rico también queda excluido según el Evangelio. Es un pecador de la peor especie. El hombre es la opulencia, no comprende, es como los animales que perecen. Esta destinación a ahogarse en la autosuficiencia porque es de aquello que, como de grasa, su corazón está embotado, el orgullo de su collar. Zaqueo representa para Lucas el caso imposible por excelencia. Trataba de ver. Lucas quiere llevarnos a ver el rostro de Jesús. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. También Herodes trataba de verlo, pero con la curiosidad de quien quiere tener en sus manos las cosas. En cambio ya tiene el ojo del ciego curado y quiere ver al nazoreo. ¿Qué pasa? Su deseo es absolutamente pobre, sin ninguna pretensión. Precisamente esto es lo que atrae al Señor, que le dice: hoy en tu casa conviene que yo me quede. El ver une este relato con el anterior. ¿Quién era Jesús? No solo quiere individuar entre los otros quién es Jesús, sino sobre todo ver su identidad. ¿Quién es realmente Jesús? Lo descubrirá cuando vea cómo lo mira a él, el peregrino en ese único bueno frente al cual tanto el rico importante como los discípulos todavía están ciegos. El ojo sano disfruta de la luz, está hecho para ella. Así ahora Zaqueo disfruta de aquello para lo cual está hecho su corazón. El misterio de Dios es el Hijo del Hombre que sube a Jerusalén. No podía a causa de la gente. Es la multitud de esas preocupaciones que cierran al conocimiento del Señor y sobre las cuales no logra levantarse el rico importante. El deseo de tener, de poder y de aparecer. El ciego reacciona frente a los que querían hacerlo callar y lo hizo gritando: Zaqueo se elevará sobre el árbol, porque era de pequeña estatura. Para el tema de los pequeños, que es preferencial para Lucas, hay que ver el capítulo 7, versículo 28, también el capítulo 9, versículo 48, el capítulo 12, versículo 32, el capítulo 17, versículo 2, el capítulo 18, versículo 15 siguiente, y el capítulo 10, versículo 21 siguiente. Todo hombre es demasiado pequeño para ver la gloria de Dios, pero Dios nos pide solo que seamos lo que somos. Por eso el pecador es justificado y el pequeño entra en el reino. Esta pequeñez consiste en reconocer nuestra insuficiencia como criaturas, cuyo ser es ser de Dios. También Saulo cambiará su nombre en el de Pablo, que significa pequeño, poco, en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 9. Él, que se considera el primero entre los pecadores en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, y el más pequeño entre los santos, e incluso un aborto, como lo dice en Efesios capítulo 3 versículo 8, y en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 8 siguiente, ha llegado a ser el ícono de Jesús, el más pequeño entre todos. Se adelantó corriendo. Juan Bautista caminará delante de Jesús. Zaqueo se le adelanta corriendo a prisa. Es la urgencia de la salvación que ya está presente. Se subió a un sicomoro. No podía subir a una terraza. Ninguno habría acogido en su casa a un pecador inmundo. No tenía más opción que la de un árbol. También Jesús sube a Jerusalén para ser levantado en la cruz, el árbol del reino que acoge a todos. Es el madero de la pobreza, de la humillación y de la humildad extrema, que lleva el pecado del mundo. Adán, cuya vocación es la de ser semejante a Dios, se equivocó del árbol y subió al del poder.
Zaqueo, curado de la vista, sube en el que le permite ver la impotencia del que pasa allí debajo, porque conviene que se quede y descanse donde quiera hay un pequeño. De este árbol, verdadero árbol de la vida, Zaqueo conocerá aquel bien que no contiene ningún mal. El maestro bueno, el Hijo del Hombre que pasa y cumple la Escritura, verá a su Señor. Para verlo, se repite el verbo, se trata de verlo a Él, al Señor que viene a nosotros y nos mira con amor y humildad. Es nuestra salvación y el final del trabajo de Dios. Pues iba a pasar por allí. ¿Y por dónde está a punto de pasar el Hijo del Hombre, sino por allí donde hay un hombre sobre el árbol? Cuando Jesús llegó a aquel sitio, la expresión recuerda además de la llegada al Calvario, la del pesebre entre los animales. El Salvador encuentra en la perdición el lugar natural de su nacimiento. Se hace alusión al tema del nacimiento con las palabras lugar, catalima, descanso, hoy salvación, niño pequeño, prisa, alegría. Al de la muerte con las palabras lugar, catalima, hoy salvación, debe árbol, buscar perdido. El encuentro de Jericó es el nacimiento del alma en Dios y de Dios en el alma. El permanecer recíproco del uno en el otro. El nacimiento es siempre de carácter pasional. Tiene su fuente en ese amor que lleva a la cruz. Alzando la vista, Jesús lo mira, no desde arriba, sino desde abajo. El amor es humilde. Como el ciego levantó los ojos hacia el Señor, así el que se ha hecho el más pequeño de todos levanta los ojos hacia Zaqueo. Por más que sea de pequeña estatura, siempre está más arriba que él, así como también todos los discípulos. Se ha rebajado más que todos para poder servir a todos. Solo el humilde encuentra a Dios porque Dios es humilde. El amor hace considerar al otro como superior a sí mismo. Nicolás de Flué, al final de su visión de Jesús, el peregrino que está mendigando el amor del hombre, escribe: cuando el peregrino se alejó 4 pasos o casi se volvió, tenía entonces el sombrero en la cabeza, en el cual ya había recibido la limosna de Nicolás. Se lo quitó y se inclinó hacia el hombre, el mismo Nicolás. Entonces el hombre comprendió el amor que le tenía al peregrino y quedó desconcertado al ver que era indigno. Conoció en espíritu que el rostro del peregrino, sus ojos, todo su cuerpo, estaban llenos de una humildad y colmada de amor, como un vaso tan lleno de miel que no se le podía añadir ni siquiera una gota. En ese momento ya no volvió a ver al peregrino, pero estaba tan satisfecho que ya no esperaba nada. Le parecía que se le había revelado todo lo que había en el cielo y en la tierra. El gran misterio en el cual hemos de ser iluminados es la humildad de Dios que Jesús nos revela para salvarnos. Jesús le dijo a Zaqueo, después de Simón el fariseo y Marta, Zaqueo es la tercera persona a quien Jesús llama por su nombre. Vendrán luego Simón, Pedro y Judas. Es señal de amistad. Se recuerda muy bien de él, pequeño y pecador, aquel que se hizo el más pequeño de todos y cargó con nuestra lepra. Jesús llama por su nombre solamente aquel a quien está convenciendo de su miseria, y es llamado por su nombre solamente por aquel que está convencido de su misericordia. Baja pronto. Es la urgencia salvífica mientras dura este hoy. Recuerda a María que corre a llevar el Salvador a los montes de Judá que la esperan.
Zaqueo el pequeño y pecador debe bajar, porque el árbol subirá uno más pequeño y más cargado de pecados que todos los otros, aquel que no conoció pecado y se hizo por nosotros pecado y maldición. Por eso ahora sube a Jerusalén. Hoy es el tiempo de la salvación. Es el hoy del nacimiento y de la cruz que se ofrece a todos nosotros en el anuncio. Se repite 2 veces. Porque el hoy de la salvación es precisamente hoy, aquí y ahora, para el que lo acoge como Zaqueo. En tu casa. Todos nosotros tenemos una casa en la cual podemos hospedar al Señor. Conviene. Esta expresión ligada a la muerte de Jesús como cumplimiento de las Escrituras se aplica aquí a su permanencia con Zaqueo. La única necesidad del que ama es estar en el amado. Él es solidario con nosotros, incluso allí donde nosotros no nos aceptamos, en el pecado y en la muerte. Que yo me quede. La finalidad de su herida es su permanencia con nosotros y en nosotros. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y lo recibió. Acoger es el gesto fundamental del amor. Es una palabra que expresa toda la sustancia del Evangelio. Dios es para acogida y no busca otra cosa sino ser acogido. El Padre en el Hijo nos acoge a todos y todos los que acogen al Hijo son acogidos con Él en el Padre. La sexta obra de Jesús, la que restablece al hombre en su naturaleza originaria, es abrirle la mano cerrada y encogida para que pueda recibir el don de Dios y al mismo Dios. La palabra hipodejomai aparece solo aquí y en el capítulo 10, versículo 38 es más frecuente su forma sencilla de homai con el mismo significado, con alegría. Es la alegría de la salvación que es reflejo en la tierra, de la que explosiona en el cielo del corazón de aquel que quiere que todos los hombres se salven. Es un tema preferido por Lucas. Al verlo, todos murmuraban. Murmurar es la característica de los fariseos. Ahora se entiende a todos, excluyendo solo al pecador que ha encontrado a su Salvador. En casa de un hombre pecador, Lucas, discípulo de Pablo, quiere convencerlos a todos de que son pecadores. También y sobre todo al buen Teófilo, para que todos puedan vivir de la misericordia. De lo contrario, estamos fuera de la gracia de Cristo. Acerca de los pecadores tenemos que ver el capítulo 5, versículo 8, el capítulo 7, versículo 34, versículo 37 y versículo 39. El capítulo 15, versículo del 1, 2, 7 y 10. Ha ido a hospedarse. El verbo griego indica descansar, que recuerda el lugar del doble nacimiento de Jesús. El nacimiento en la carne cuando se presenta a los hombres en el pesebre, y el nacimiento en el espíritu cuando se entrega a los discípulos en la Eucaristía. Su descanso es ofrecerse al mundo. Es el Salvador, y como Salvador solo se encuentra como en su casa entre los que están perdidos. Señor, daré a los pobres la mitad de mis bienes. Va más allá de las exigencias de la ley. Dar a los pobres es ese gesto de misericordia que hace que seamos acogidos en las moradas eternas. Lo que fue imposible para el célebre rico viene a ser realidad para el que se encuentra con la mirada de Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Recuerda el anuncio de la Navidad y el sentido de lo que Jesús dirá al malhechor en la cruz. La escucha de la palabra, semilla concebida y regada continuamente por el recuerdo, produce el fruto maduro.
El Salvador nace en el corazón, viene, permanece y descansa en nosotros para transformarnos en Él. También este es hijo de Abraham. Dios puede suscitar hijos de Abraham sacándolos de las piedras. Incluso el corazón más duro puede acoger al Señor y ser regenerado por la palabra que escucha. Basta que sea iluminado para ver la propia miseria y humilde para invocar el nombre de la misericordia. Cuando como Zaqueo oye el propio nombre, finalmente sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Abraham es nuestro padre en la fe. Esta representa el descubrimiento del verdadero nombre propio y el de Dios. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Es la clave de lectura de toda la historia de Jesús. Recuerda el capítulo 18, versículo 31, donde el misterio pascual es presentado como el cumplimiento de la Escritura. El Hijo del Hombre que va a ser crucificado y luego resucita, que va en busca de los perdidos y los salva, sirve de inclusión a esta sección que nos revela quién es Jesús, que pasa por su Pascua. Es el Hijo de David, el Kyrios, el Mesías y el Señor, el que eleva los ojos hasta Él, queda salvo. Su identidad profunda, que por ahora está oculta incluso a los discípulos, es revelada a un archipecador. A buscar. Toda la Biblia narra cómo Dios siempre busca al hombre. En su amor se despoja de todo, incluso de sí mismo, y se rebaja hasta humillarse con tal de encontrarlo. Pero puede encontrar tan solo a quien ya lo busca. Y lo busca tan solo el que ya ha sido encontrado por él y curado en su ojo para que pueda desearlo. Salvar lo que estaba perdido, recuerda la parábola de la misericordia. Es el tema central de Lucas, que nos pide que seamos misericordiosos como el Padre. Ahora Jesús puede entrar en Jerusalén y cumplir aquello para lo cual ha venido. Zaqueo es su anticipo. La salvación, que es imposible para todos, ya ha llegado a uno para el cual ella es más imposible que a todos. De él ya no nos volverá a decir nada. ¿Habrá seguido ejerciendo el oficio de cobrador de impuesto o habrá seguido a Jesús? No es importante lo que hizo ser. Se encontró con el Señor y vive de modo nuevo la relación consigo mismo, con las cosas y con los otros. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.